Hola amigos, mi nombre es Samuel Velarde, soy artista plástico y hoy día les voy a plantear una pregunta. ¿Qué tiene que ver un lagarto, un hipopótamo, un artista alemán del siglo XIX y Walt Disney? Si no lo saben, yo se lo voy a contar hoy día. El hombre que inspiró Fantasía de Walt Disney. Ahí vamos. Fantasía es el nombre de una de las obras maestras del genio de la animación universal, Walt Disney. Fantasía nace en la idea que tuvo Disney de ampliar el espectro de actuación de Mickey Mouse, que ya venía siendo famoso por aquella época, pero tenía participaciones menores, como gags, bromas y otras cosas, pero Walt Disney quería algo más para él, algo más grande para él. Mickey Mouse venía trabajando ya con el Pato Donald, que comenzó a hacerse famoso ya por aquella época. Entonces Disney pensó cómo hacer crecer al personaje. Y entonces dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿O qué tal si mezclamos lo mejor de la música universal con Mickey Mouse? Y de la mezcla de los dos salió Fantasía. Pero siempre de la mano de las mejores piezas musicales de la historia de la música. Por ejemplo, tenemos obras de Bach, Tchaikovsky, Dukas, ojo, con una pieza que es justamente parte de la película que se llama El aprendiz de brujo. Stravinsky, Beethoven, Ponchielli, que también tiene una participación importante en Fantasía, Mussorgsky y Franz Schubert. Pero de todos ellos, la pieza más famosa sería El aprendiz de brujo, que es un poema sinfónico. Pero ustedes dirán, ¿qué es un poema sinfónico? Calma, tranquilos, yo les voy a explicar qué es un poema sinfónico. Es una pieza musical que ilustra el contenido de un poema o una obra literaria. Es decir, es como si fuese la banda sonora de un poema o cuento. En este caso, El aprendiz de brujo pertenece, como ya dijimos antes, al compositor francés Paul Dukas. Fue realizado en 1897 y a su vez se basó en un poema del mismo nombre, ojo, del gran sabio alemán Johann Wolfgang von Goethe. El poema narra casi exactamente las mismas acciones que vemos en la película. Es decir, un hechicero que deja su laboratorio alquímico y su aprendiz aprovecha para jugar con un poder que no domina, que no conoce y que se le va de las manos al tratar de hechizar una escoba para que haga su trabajo, que consistía en extraer agua de un río, que, ojo, Disney lo cambia y pone una fuente que está cerca al laboratorio, para que haga el trabajo por él. De pronto se da cuenta que está en problemas, está en aprietos, viene el gran mago, pone orden y le da su merecido. Es decir, casi exactamente lo que vemos en este famoso pasaje de la película animada de Disney. En Fantasía, el animador encargado o principal de la secuencia llamada La Danza de las Horas fue John Lounsbury. Y en el equipo estuvo también el famoso autor de libros que todos conocemos para animación llamado Preston Blair. Ahora, según la página original de Wiki Disney, nos dice lo siguiente. Walt estaba bailando por la habitación, improvisando su propia versión del ballet de Ponchielli, cuando de repente se detuvo, igual enseña los dientes, gruñe y hace cabriolas, y dijo, creo que los caimanes escurridizos serían geniales. Y así nació la secuencia. Ahora, sin embargo, es indudable que al momento de crear el personaje para esta secuencia, es obvio que se encontraron con la obra de Heinrich Clay. Y no soy el único que piensa lo mismo. Otros youtubers como Rocco y Marshall en sus podcasts sobre dibujantes o craftsmen, en un capítulo hablan sobre este artista y lo mencionan, pero no profundizan en ello. Nosotros sí vamos a profundizar en ello más adelante, porque realmente nos parece importante. Sin embargo, ahora vamos a ver cuál es el origen de la obra musical que escuchamos en la escena famosa de la Danza de las Horas. Vamos a ver. La música que se escucha en esta escena de Disney fue parte de una ópera grande llamada La Gioconda, en donde un personaje llamado Enzo es un noble genovés desterrado de Venecia que está enamorado de Laura, la Gioconda,
y que a su vez es la mujer del consejero Albize. Enzo y Laura al fin están juntos y Gioconda se suicida antes de acabar en manos del malvado Barnaba. Actualmente, según los expertos, nos dice que a partir de la película de fantasía de Walt Disney ya no se puede separar la parte cómica de la famosa película de la tragedia en la obra original, ya que los personajes fueron reemplazados por un cocodrilo de nombre Alligator, que representa a Enzo, ¿ya? Y una hipopótamo de nombre Hyacinth Hippo, o en castellano, la hipopótamo Jacinta. Lo que originalmente empezó como un gran drama, terminó en comedia en manos de Disney. Pero por ahora, entrando en la parte artística, nos preguntamos, ¿cómo se ideó esta escena? Como sabrán, cuando un animador en esa época creaba una secuencia, tenía varios recursos para hacer. Por un lado, hace muchos bocetos de su imaginación basados en su experiencia, en su observación del entorno en el que vive, o de las personas de su barrio, de su familia, etc. O como en el caso de Disney, que solía hacer muchas veces en sus dos películas anteriores, contrataba actores para que a partir de su actuación los animadores estudiaran los movimientos, los ritmos y otras cosas que son importantes en el arte, para luego trasladarlos a su personaje. En este caso, hoy sabemos que el gran artista de Disney, Joe Grant, tuvo acceso a las ilustraciones de este gran dibujante alemán llamado Heinrich Kley, del cual nos ocuparemos ahora. Ahora bien, vamos a preguntarnos primero, para contextualizar, ¿quién fue Heinrich Kley? Muy bien, Heinrich Kley fue un pintor, ilustrador editorial, nacido en Alemania en 1863. Empezó sus estudios en la Academia Estatal de Bellas Artes de Karlsruhe, fundada nada más que en 1854 por Federico I, Gran Duque de Baden, que existe hasta hoy, y concluyó sus estudios en Múnich. Empezó su carrera pintando retratos, paisajes, bodegones, escenas urbanas, pinturas históricas convencionales, pero alrededor de 1892 se hizo popular como artista de la industria. Pintaba escenas industriales de las grandes fábricas de aquel entonces. De pronto, más o menos alrededor de 1908, a la edad de 45 años, dejó los grandes lienzos para dedicarse a la creación de ilustraciones cómicas, de humor negro y con cierto toque sensual, realizadas mayormente con pluma, tinta china, demostrando un extraordinario dominio del dibujo, la composición, la anatomía humana y comparada. Sus trabajos se publicaban en las famosas revistas de esa época llamadas Simplicissimus Wildenbogen y otra llamada el Jugend, o Juventud en castellano, que fue una influyente revista alemana que publicaba temas sobre artes y oficios. Pero se hizo más famoso por exhibir la versión alemana del Art Nouveau. Tenía un tono muy fuerte y satírico y fue de gran influencia en un posterior movimiento llamado el Jugendstil, o llamado en castellano estilo juvenil, y que posteriormente desembocaría luego en una famosa corriente que revolucionó el arte llamada la Bauhaus, el cual obviamente no es tema de este video. Ese estilo fuerte encajaba perfectamente con sus temas de humor negro, satírico, por momentos con matices surrealistas, a pesar de que dicha corriente se formaría todavía muchos años después. La fecha de su muerte es desconocida. Se dice que pudo ser entre 1945 y 1952. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo llegó la obra de Kley a Disney? Algunos investigadores sostienen que uno de los Nine Old Men, o los 9 ancianos, como bautizó cariñosamente Disney a sus 9 animadores principales y fundadores del imperio Disney, el artista llamado Joe Grant, que
que creó nada más ni nada menos que personajes como la reina malvada de Blancanieves, lideró el equipo de Pinocho, coescribió Fantasía, Dumbo, entre otros, presentó los dibujos de Clay a Disney y este creó una extensa colección privada de sus obras, ojo, y su influencia es más que obvia en la secuencia de la danza de las horas de Fantasía, como vamos a mostrar en este video. Esto demostraría que cuando en la página oficial de Wiki Disney menciona el momento de inspiración en el que actúa representando cada personaje y secuencia de fantasía que hicimos en antes, Disney ya tenía de referente a Henry Clay. Ahora bien, es curioso que no se haya mencionado en ningún momento en los créditos de la película la influencia o referente de este gran artista, el cual, como es la vida, sin embargo, gracias al interés de Disney en su obra, se mantiene vigente después de casi 70 años después de su muerte, a pesar de que en Alemania es poco conocido o desconocido en todo caso. Pero veamos un poco la obra de este gran artista. Como podemos ver, Clay tiene un dominio casi sobrenatural de la anatomía humana y comparada, como se enseñaba y se enseña en algunas escuelas de arte del mundo. Pero él va más allá. Trabaja con animales poco convencionales dentro del espectro académico de la época, en el que solo se estudiaba la anatomía del caballo, perro, porque hasta el siglo XIX habían pinturas ecuestres o escenas de un noble cazando con una jauría de perros, o él mismo montando un brioso caballo, pero Clay, cuando no, se sale del esquema y trabaja anatomía de animales no convencionales en su tiempo, como por ejemplo elefantes, pingüinos, cocodrilos, sapos, avestruces, osos, etc., que es la misma gama de animales caricaturizados que hizo famoso al genio de Disney. Él solía decir: no se puede interpretar la realidad si no se conoce bien la realidad. Por eso invirtió muchos recursos en traer a la escuela de capacitación Disney a grandes anatomistas, zoólogos, etc., expertos en cada materia de estudio. Eso es lo que lo distinguió de las demás animaciones de su época, que no tenían la profundidad y el análisis visual, así como de síntesis gráfica que él impartió a sus películas. No se trataba de ninguna manera del realismo por el realismo, sino de ir más allá y abstraer la realidad, separar lo que sirve de lo que no, de cada imagen, lo cual es exactamente lo que hacemos en el arte, en las artes plásticas. Por eso, cada fotograma de sus películas clásicas es una obra de arte por sí misma. Si no, fíjese en los precios de sus fotogramas en las subastas hoy en día en las grandes casas de subasta. Como sabemos bien, con la invención de la fotocopiadora y el pase del cine a la televisión, Disney ya no pudo sostener el nivel de sus obras y la calidad bajó, lo cual atormentó terriblemente a Disney hasta el final de sus días. Pero ese es tema de otro video si quieren. En conclusión, Fantasía no hubiera sido posible sin la inspiración de este genio del dibujo, Henry Clay, y obviamente la magia y el virtuosismo desmesurado de los Nine Old Men, al cual les debemos el éxito y el legado eterno de los clásicos de Disney que hasta hoy disfrutamos. Muy bien, ahora bien amigos, hemos acabado la parte teórica de este maravilloso artista y en el siguiente video vamos a ir a la parte práctica, analizando los aspectos gráfico-anatómicos, la línea valorada, la perspectiva atmosférica, la perspectiva lineal, las texturas y una demostración del manejo de la pluma, entre otros. No se olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y déjenme sus opiniones en los comentarios. Gracias.